Regresamos a Panorama 91. Ramiro, ¿qué nos hablas hoy? Buenos días, guía. Vamos a hablar hoy de un libro que se llama Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que es un clásico ya de la literatura mexicana. Pero lo vamos a hablar dando la figura y recordando a Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza, que es un héroe de nuestra historia nacional y que se le recuerda por la batalla del 5 de mayo de 1862, batalla que hoy recordamos y que le hacemos un homenaje como se lo hizo en su tiempo Benito Juárez, poniéndole a Puebla, Puebla de Zaragoza. Ignacio Zaragoza vivió 33 años. Murió muy joven. Y nació aquí cerquita, en Goliat. ¿Sí, Texas? Aquí cuando esta parte era de nosotros, o sea, era la parte de lo que era México, ¿no? Porque si murió en 1862, a los 33 años, después de esa batalla del 5 de mayo, entonces, pues, nació en 1829. Entonces, en 1829 todavía este territorio era nuestro. Entonces, esa fue el origen, pues, de Ignacio Zaragoza, que vistió al ejército mexicano de gloria porque se enfrenta ese 5 de mayo allá en Puebla, en los fuertes de Loreto y Guadalupe, al ejército francés, un ejército invencible, el ejército de Napoleón III. No el Napoleón Bonaparte, porque luego se confunden, y eso quiero explicarlo, guía. A ver, el Napoleón que ustedes ven en las películas, Napoleón Bonaparte, él estuvo activo y fue emperador de Francia en la época de nuestra independencia, en la época de... ¿Tú conoces la tumba de Napoleón? ¿Has ido a París? No. Allí en Los Inválidos, creo que se llama la catedral, allí está la tumba de Napoleón. Okay. Es un mausoleo. Sí. Y acuérdense que el Napoleón Bonaparte, fue el que invadió España, impuso a José Bonaparte y eso nos facilitó a nosotros nuestra independencia de México. Pues estamos hablando de 1808, 1810. Lo que les estoy yo narrando es de 1862, prácticamente 50 años después. Y Napoleón III era sobrino, Miguel, de Napoleón Bonaparte, porque su papá Luis, hermano de Napoleón Bonaparte, pues le cayó de heredero porque el otro hermano no había tenido hijos varones. Entonces, Napoleón III tenía una visión expansionista, como la han tenido muchos de los emperadores de la Europa. Y se dio una situación en esta batalla del 5 de mayo, en la época de Juárez. O sea, toda esta historia empieza porque cuando Benito Juárez asume la presidencia de la República, después de una serie de guerras, la guerra de 3 años de reforma, de muchos problemas, de que habíamos tenido más de 50 presidentes de la República en 30 años, desde la independencia de 1821 hasta 1860, pues las finanzas públicas estaban en quiebra en México. No había recursos para pagar muchas cosas y entre ellas la deuda externa. Entonces, esta historia inicia así, cuando Benito Juárez decreta la suspensión de pagos. A Inglaterra le debíamos 69 millones, a España le debíamos 9 millones y a Francia le debíamos 2.8 millones. Se juntan estas tres potencias, mandan sus ejércitos a Veracruz, que es el lugar naturalito por donde nos han invadido o nos han llegado los españoles, los franceses y los norteamericanos. Entonces, para entender por qué todo fue en Puebla, porque cuando te vas de Veracruz a la Ciudad de México, pues el camino normal, natural, es la ciudad de Puebla. Y cuando hacen esta suspensión, se vienen los tres ejércitos y pues a presionar al gobierno a que les pague. Y Benito Juárez les manda a Manuel Doblado, que era el secretario de Relaciones Exteriores, a empezar a pactar en lo que se llamó el Pacto de la Soledad. Era una hacienda ahí de Veracruz donde se juntaron los representantes de estos tres países y Manuel Doblado les hizo una propuesta de pagos, un acuerdo, y finalmente los ingleses y los norteamericanos aceptaron y dijeron ya nos vamos, pero se dieron cuenta que los franceses no querían y estaban armando una intervención porque no querían
que creciera el expansionismo norteamericano. O sea, ya se habían quedado con gran parte de nuestro territorio en 1848, entonces estamos hablando de 14 años después, y decían, queremos nosotros tener una presencia cerca de los Estados Unidos. Y entonces deciden intervenir, deciden invadir a México. Y ahí empieza esta historia. Por eso el 5 de mayo, y por eso lo celebran mucho acá nuestros vecinos de Norteamérica. Ustedes ven a presidentes de Estados Unidos, al Congreso, lo van a ver hoy, celebrando esta batalla como si fuera de ellos, como un triunfo de ellos, porque realmente fue un triunfo de ellos. O sea, el momento en que triunfamos nosotros, los mexicanos, y fue un triunfo que hay que decirlo, ganamos la batalla el 5 de mayo, pero al siguiente año regresaron los franceses con más integrantes de la milicia francesa que no habían perdido ninguna guerra desde la última de Napoleón Bonaparte en Waterloo. O sea, tenían más de 50 años de perder, sin perder los franceses ninguna guerra. Desde Waterloo no habían perdido un enfrentamiento hasta el 5 de mayo con Ignacio Zaragoza. El comandante Lorenzés era el que los encabezaba. Y se dieron varias circunstancias el 5 de mayo. Primero, él era el ejército de Oriente. Había representantes del ejército de Oaxaca, de varios estados de la República. Y ojo, allí estaba en uno de los líderes de esa defensa, Porfirio Díaz. Ya desde sí, claro, estaba exactamente, ya Porfirio Díaz estaba ya al frente de uno de las defensas en ese 5 de mayo. Y hicieron este enfrentamiento con los franceses, pertrechados en estos cuarteles, en estos fuertes, y también el hecho de que Ignacio Zaragoza, que era secretario de guerra, así se llamaba en ese tiempo, él lo había mandado directamente Benito Juárez a que encabezara la defensa, pues logró con menos hombres, pero con una estrategia de colocarlos adecuadamente en un pináculo, en un montículo, en un lugar más alto, y pudieron enfrentar y derrotar a los franceses. También les ayudó que hubo una granizada muy común y muy normal que en los estados de Puebla, en los estados centro, llueva en las tardes, entonces eso también les ayudó mucho para ganar esta batalla. Lamentablemente, como les dije al principio, Ignacio Zaragoza, de tan solo 33 años, en ese 5 de mayo, que él arengó diciendo, y esa es la frase que se lo recuerda, ¿no? Diciendo, estamos enfrentándonos al ejército más poderoso del mundo, pero ustedes son los primeros hijos de México. Esa fue la arenga que los alentó a todos los mexicanos que no tenían la formación militar ni las armas que tenían los franceses, y eso fue lo que motivó con las palabras de Ignacio Zaragoza. Lamentablemente, el 8 de septiembre se falleció porque le dio fiebre tifoidea. Tifoidea, que en ese tiempo pues, no había vacunas, no había eso. No, y era una enfermedad que transmitía por las pulgas. Exactamente, por las pulgas. Y muere a los 3 meses, y por eso se le hizo el homenaje de Puebla de Zaragoza, por ese gran liderazgo que tuvo Zaragoza. Entonces, gana esa batalla, pero luego vuelven los franceses y ya viene la historia del libro que les comparto, que se llama Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, porque a razón de que ya ganan y vienen a imponer al archiduque de Austria, a Maximiliano, y llega con Carlota, Maximiliano de Habsburgo, y están prácticamente 3 años aquí y implementan el Segundo Imperio. Ya habíamos tenido el imperio de Agustín de Iturbide, que duró un poco más de 1 año, y ese es el Segundo Imperio. O sea, hemos tenido 2 emperadores en la historia de nuestro país. Y en esta historia, Fernando del Paso narra las vicisitudes, la personalidad de Maximiliano, de Carlota, del mismo Napoleón III, de los escritores de esa época, del México de la segunda mitad del siglo XIX, de la presencia de Benito Juárez, de cómo el pueblo también aduló a la presencia extranjera, y que también había esta presencia de reaccionarios o de gente que estaba
pues en contra de la República, ¿no? Y estuvo en ese sentido ese enfrentamiento y las obras que hizo Maximiliano, que hizo muchas obras públicas en el gobierno y que realmente fue un liberal más que ser un conservador. Hizo más cosas liberales que conservadoras. Y en esos 3 años, pues Benito Juárez anduvo a salto de mata buscando pues restaurar la República, se iba a Juárez. Hay una novela, no sé si no la viste tú, estaba muy chico, se llamaba El Carruaje. Sí. Una novela en muchos capítulos. Creo que era Manuel Ojeda el actor, ¿no? Era otro. ¿Cómo se llama? Al rato y nuestro auditorio se va a acordar. Porque creo que Ernesto Alonso, le hicieron algunas novelas. No, pero esa fue una novela muy interesante histórica. de Benito Juárez. Creo que se llamaba El Carruaje. Pues cómo anduvo Benito Juárez con el gobierno itinerante. Sí, exactamente. Con el Archivo de la Nación lo traía ahí en un carruaje, básicamente. O sea, donde traía todo. Y ese carruaje de Benito Juárez creo que se exhibe en el Museo del Castillo de Chapultepec. Del Castillo de Chapultepec, sí, que es muy recomendable. Incluso, fíjate, Miguel, que algunos de los cadetes que no murieron en ese enfrentamiento con los norteamericanos del Castillo de Chapultepec, que eso fue en 1847, estuvieron en la batalla del 5 de mayo de 1862. Mira. Algunos de ellos estuvieron ahí, de los que no murieron en el 47, en aquella invasión que nos hizo los norteamericanos y que perdimos el territorio. Estamos hablando del 48 y estamos hablando de que pasaron 14 años. O sea, esos cadetes que tenían como los cadetes que conocemos, Suárez, de la Barrera, y que tenían 14, 15 años, pues en ese tiempo ya tenían 30, 32 años, que era ya una edad en donde ya habían tenido una experiencia militar y muchos de ellos combatieron en la batalla del 5 de mayo. Eso nos sirvió a los mexicanos para tener gente con más preparación militar. Y ahí, en este libro de Fernando del Paso, narran ese enfrentamiento, pero sobre todo el gobierno de Maximiliano y Carlota, ¿no? Y cómo se fue implementando una serie de políticas públicas con la influencia de Francia, pero se enamoraron estos personajes de México, ¿no? De su cultura, de su forma de ser, y no iba a durar el imperio porque no tenían unas bases militares, y también se empezó a caer el gobierno de Napoleón III y los dejaron solos, Miguel. Y Benito Juárez no dejó de luchar por la restauración de la República hasta que finalmente organizaciones y enfrentamientos pues son apresados, ¿no? Y termina esta historia, y aquí la narra con mucho detalle Fernando del Paso, con el fusilamiento de Maximiliano en el Cerro de las Tres Campanas allá en Querétaro, ¿no? Ahí es donde finalmente es fusilado, y también aquí se narra cómo pues muchos trataron de intervenir y convencer a Benito Juárez de que no fusilara a Maximiliano. Uno de ellos fue Víctor Hugo, el autor de Los Miserables. Sí, cómo no. Y la princesa Salsam y otros personajes de Europa le decían que no lo fusilara. Y entonces Benito Juárez, lo que él contesta, dice: no mato al hombre, lo que mato es a la idea. Sí, ¿No? Y ordenó el fusilamiento. Junto con ellos muere el general Miramón y Mejía, Sí, ¿te acuerdas? exactamente. Que Miguel Miramón, que eran mexicanos, Miguel Miramón. Sí, acuérdate que también del lado de los franceses estaba Juan Almonte, que también, ese llegó junto con el general Lorenzés, que también se dice que era descendiente de Morelos. Sí, porque y ahí estaban revueltos gentes que habían sido liberales. No era descendiente, era hijo. Era hijo, exactamente. Digo, y que habían sido liberales y que luego se volvieron conservadores para restaurar el poder y tener los privilegios que habían. Me dice Manuel, me envía la ficha, Manuel, de la telenovela El Carruaje. Ajá. Fue la novela la produjo Miguel Alemán Velasco para Telesistema Mexicano. Pues sí, entonces fue en el año de 1950 cuando fue Miguel Alemán más para. No. La novela se produjo. Valdés era el presidente, Velasco era el que fue gobernador de Veracruz. En 1972. Ya. Tenía 3 años. Maximiliano lo interpretó el actor Carlos Mondel. Carlos Mondel, debe ser Mondel. Sí.
Y también el artista que hace a Benito Juárez, que personifica, es José Carlos Ruiz. José Carlos Ruiz, y acompañan a Sergio Jiménez, Wally Barrón, Aarón Hernández, Ignacio López Tarso. Hay que verla, hay que verla. Todos ellos, en esta novela que es histórica, que se llama El Carruaje, que fue... Miguel, buenos días, yo me acuerdo de esa película. Buenos días a los la novela, ¿no? Buena novela, sí. Fue novela. Pero histórica, muy bonita, muy bien hecha, muy bien adaptada. En blanco y negro incluso. Venía escuchándote ahorita en el coche y me gustó la frase de ahorita, la de no mato al hombre, mato a la idea. Así es, exactamente. O sea, sí. Y tenía Maximiliano 32 años. Fíjate, había nacido en 1832 y muere en el 67, ¿no? Muy pero joven. Aquí parece que la historia se repite, pero aquí fueron de aquí a ofrecerle al imperio. Claro, Sí. Antes fueron, sí, porque les digo que es una historia. Hoy celebraron 5 de mayo, pero lo que quiero que dimensionen es que antes de eso fueron a ofrecer, a buscar a otros imperios, no nomás a Francia, a otras partes que vinieran a intervenir para quitar el gobierno de la República. Y luego el gobierno de Juárez. Y luego la batalla del 5 de mayo. Cualquier semejanza con los tiempos actuales es mera coincidencia. Para que vean. Poca gente sabe, Ramiro, que de los cadetes sobrevivientes participaron en la siguiente revolución. Sí. Obviamente que Juan Escutia, no, pues ellos son Montes de Oca, obviamente. Exactamente. Pero varios jóvenes que tenían de 13, 15, 18 años estuvieron en esta batalla del 5 de mayo, porque estamos hablando del 47 al 62. Ya de 30 y tantos 32, años. 33 años estaban ya en esta batalla. Entonces ahí viene la lista de esos defensores de la patria y bueno, pues ganaron. Sí, es buenísimo el libro porque narra todas estas vicisitudes, estas batallas y sobre todo la personalidad de Maximiliano y Carlota, pues que se vinieron de tener un imperio, de estar en la comunidad, en el Miramar, en la zona de confort y vinieron acá a México y pues realmente Carlota se va y termina... perdía sus facultades mentales. Sí, se chompa. Exactamente. Y aquí Fernando del Paso, con una literatura extraordinaria, pues narra lo que él se imagina que escribe Carlota después de que pues se da cuenta y no se quería dar cuenta que a su marido lo habían fusilado, ¿no? Dicen también la historia que medía 1.85. El hombre muy alto. Y decía Juárez que lo vio ya en el féretro y que dijo Juárez, no era tan alto como pensaba, decía, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que es una historia muy interesante que narra ese México complicado, que muy no establecía la República, que lamentablemente a esa desintegración nacional, pues se metían los países, los quitaban territorios, no había una unidad nacional, que se batalló mucho para hacerla y que, bueno, nos enseña la historia que lo más importante es eso, estar en unidad nacional, independientemente de ideologías, pues cuidar la soberanía del país, que eso es lo que nos enseñó Juárez. Es lo que tenemos que defender, la soberanía del país. Es correcto, así es. Entonces la recomendación del día de hoy, Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Y ahora con la tecnología de los libros electrónicos, pues no hay como abrir un libro, leerlo o leerlo. Y es otra cosa, ¿no, Ramiro? Claro. Un libro de manera física. Exactamente, sí, Manuel, se puede disfrutar mucho. Y además ahorita está el día muy padre. Pero nada como el olor al papel. Así es. La sensibilidad de la hoja cuando la volteas, ¿no? Es correcto. Es muy diferente. Y dejarla donde te quedaste. Yo prefiero los libros impresos en papel, ¿eh?